y ponemos el nombre de la gente, Sí. y está claro que a pesar de esa trayectoria política de 24 años, digamos, desde que en el 72 te afilias al Partido Socialista, Sí. hasta que en el 96 dejas de ser diputado, supongo que te regocija que la mayoría de las referencias que hay en Google sean a literatura, a poesía, a tus labores como... Sí, bueno, pero de todas maneras yo estoy muy satisfecho de haber hecho lo que he hecho en el partido y en las Cortes y en la organización en general y con los contactos con los sindicatos, etcétera. Esto fue una vida plena que exigía un rigor muy grande, ¿no? Sobre todo porque uno sentía que las decisiones que tomaba llegaban a la realidad muy pronto, ¿no? Hombre, en la legislatura constituyente o claro, en la primera legislatura, y entonces claro. sentir que la realidad se modificaba, si tú decidías una cosa u otra, o el partido decidía una cosa u otra, etcétera, era vivir con mucha responsabilidad, pero al mismo tiempo muy activamente, muy cercano a los problemas, ¿no? Y visto desde ahora que estamos celebrando los 30 años de las primeras elecciones municipales, por ejemplo, ¿cómo se ve? ¿Era el camino que...? Bueno, se pensó que desde luego una vez que se llegó al proceso constituyente, que se llegó al éxito del referéndum, etcétera, todo eso traía como consecuencia inmediata que el ayuntamiento tenía que ser la base fundamental de la vida democrática de los ciudadanos, ¿no? Porque la cercanía del ayuntamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces la verdad es que aquello se vivió como un momento extraordinariamente importante, aunque todos los momentos de esos momentos eran importantes, ¿no? Pero ahora está aquí porque escribe libros. ¿La política hizo que se retrasara esa vocación? No. Yo conseguí durante toda mi vida escribir en los tiempos de más actividad, siempre guardaba una hora o un par de horas para la escritura. Era una manera de compensar una vida colectiva y pública, ¿no? Con la vida de retraerte, de cerrarte en ti, ¿no? Para compensar, porque si no llega un momento en que te agotas, ¿no? Te haces polvo, ¿no? Pero sin embargo hasta el año 2003 no publicaste ninguna novela. No, ninguna, eso sí, novela, novela sí. Yo publiqué poesía desde el 68. Hubo una etapa, la del 70 y tantos, 72 hasta el 76 o por ahí, que fueron los años más duros, de mayor intensidad, ¿no? De mayor intensidad, sí. Entonces, esos años escribí poco y publiqué poco, pero escribía prácticamente, si podía, todos los días, ¿no? O llevaba unas notas, o hacía algún verso, o cogía lo que estaba escribiendo y lo redactaba de otra manera, ¿no? Porque era el momento, repito, de encerrarte en ti, de salvarte, ¿no? Individualmente, ¿no? El trabajo colectivo era atosigante, ¿no? Y entonces necesitabas encerrarte, ¿no? Hoy viene Al color del cristal porque acaba de publicar La muerte tiene la cara azul. Sí. ¿Una novela o un grupo de novelas? Un grupo de novelas, sí, una saga, podríamos llamarlo. Sí, sí. Sí, son 5 novelas. 5 novelas que transcurren en momentos diferentes y que tienen una unidad, creo, en lo que podría llamarse la lucha de los españoles y de España por llegar a la libertad, ¿no? Pero con el ojo muy puesto en Málaga. La lucha de los españoles, pero con el ojo puesto en Málaga. En Málaga transcurren tres de las novelas y las otras 2 en Barcelona. Barcelona y Mataró, que eran sitios también que yo había vivido muy intensamente, ¿no? ¿Se puede explicar el título? Es decir, ¿por qué La muerte tiene la cara azul? ¿Por qué no roja? ¿Por qué no...? Bueno, con la cantidad de sangre que hay en las novelas. Sí. Bueno, pero porque yo estoy en el bando de la República, ¿no? Y la lucha de la libertad en España, para mí está muy claro que estaban en ese bando, ¿no? Y como hay muerte y desgracia, en todos sitios naturalmente, pero desde la óptica que yo lo miro, la muerte tiene la cara azul, ¿no? Es fruto de 15 años de trabajo, he leído en la solapa del libro, es decir, que no es que de pronto hace un año dijera voy a escribir. No, eso es imposible, son 900 y pico páginas, ¿no? Necesita, hombre, una novela
una novela, aunque le dediques bastantes horas, siempre exige por lo menos un año y medio de tiempo, o 2, ¿no? Y si eres cuidadoso con el lenguaje, ¿no? Eres riguroso con la cadencia de las cosas, ¿no? Te exiges intensidad, seriedad, pulcritud en el texto, etcétera, exigen muchas horas de aquilatar, de medir, ¿no? De corregir, ¿no? Entonces yo tengo de esas novelas varias versiones, por no decir muchas versiones, ¿no? Porque pueden parecer exageradas, pero tengo varias versiones. Y es el resultado de un trabajo, ¿no? Que va afinando el lenguaje, la cadencia, el ritmo, la intensidad, la emoción, los personajes, etcétera, ¿no? Pero incluso la estructura debe ser difícil, claro, ¿no? Porque claro, hay momentos narrativos distintos, narradores distintos, utilizas la cursiva, claro, porque si uno tiene en la novela una sola perspectiva, de alguna manera eso es alicorto, tiene una cierta pobreza, ¿no? Y ya descubrió Cervantes la necesidad de mirar las cosas desde diferentes perspectivas, ¿no? Y entonces, claro, eso enriquece el texto, la visión desde diferentes perspectivas enriquece el texto, porque exigen diferentes lenguajes, ¿no? Y sobre todo uno siente que, fijados los personajes, el ambiente, lo que uno quiere contar, la novela tiene su propia dinámica, ¿no? Uno se da cuenta de que hay personajes que hay que eliminar porque sobran, ¿no? O personajes que hay que potenciar, ¿no? Y eso es muy interesante, porque ahí es donde la elección de las diferentes posibilidades es donde se mide la grandeza del escritor, ¿no? Y por eso que uno que sabe que es importante eso, anda con mucho cuidado, ¿no? Naturalmente a su nivel, ¿no? No al nivel de los grandes escritores, ¿no? Que será más fácil. Uno tiene que vencer muchas dificultades para hacer una estructura, digamos, coherente y razonable. Vamos a ir explicando eso de los 5 momentos. Son como 5 novelas. La primera se llama El peligro de la libertad, el personaje fundamental. Dice en la solapa que es José María Torrijos y Robert Boyd, pero a mí me da la sensación de que es mucho más el chavalín que protagoniza esa novela. Sí. Bueno, porque... ese sí que son los ojos que nos explican. Esas son las novelas, esa es la novela de las 5 la más, digamos, la más histórica, ¿no? Y yo no quería hacer una novela histórica, en ningún caso he querido hacer una novela histórica, y esa es la más histórica. Ahí aparecen personajes históricos, reales, verdaderos, ¿no? Entonces lo que hice fue que permaneciendo esos personajes y siendo importantes en la trama y tal, lo que quería era fundamentalmente hacer un personaje nuevo, diferente, que fuera el que llevara la acción, ¿no? Y entonces, claro, efectivamente hay un personaje, un chaval, ¿no? De pocos años, que es el que lleva la acción adelante. Sí. Me ha sorprendido porque, tanto en El peligro de la libertad como en El rencor de Jena, digamos, hay un personaje que está muy implicado en la historia, pero que los acontecimientos como que le apartan. Es decir, el chaval este no acaba con Torrijos, o en la segunda novela el zagal finalmente acaba en el monte, pero durante la novela está en su casa allí como entre unos y otros, ¿no? Un personaje curioso. Bueno, es un personaje, es un topo, ¿no? Que no se atreve, o por las circunstancias que sean, hay algunas circunstancias paralelas al del temor y al del miedo que tienen todos, claro. Pero él se encierra en su casa, ¿no? Se esconde, se encierra y se convierte en un topo, ¿no? Y es el que ve los acontecimientos históricos de los primeros días del mes de julio de 1936, el comienzo de la guerra. Él lo ve desde la perspectiva del que no está combatiendo, sino está encerrado. Enseguida iremos con el zagal, pero vamos a volver a Torrijos, que alguna cosa más hay que contar. Fue uno de esos momentos en los que España se la jugó, ¿no? Cuando sí se debatía entre absolutismo y liberalismo, ¿no? Y salió mal la apuesta. Salió entre otras cosas, muy mal. Porque hubo mucho traidor. Hubo muchos traidores, y fundamentalmente al parecer uno. No está muy claro eso, ¿no? Porque las relaciones con el gobernador de Torrijos fue claramente un traidor, pero no hubo solo ese traidor, hubo más traidores, ¿no? Y luego yo conseguí los 2 tomos de la historia de su mujer, que escribió, 2 tomos de muy difícil ubicación y encuentro, ¿no?
interesantísimos los dos tomos, ¿no? Pero ni la mujer siquiera da claramente las claves de la traición, ¿no? Porque efectivamente parece que el gobernador de entonces de Málaga fue uno de los traidores, pero no fue el único. Y hubo alguno incluso más importante que ese gobernador, ¿no? La cosa es que fue el resultado de una traición, ¿no? Y de una crueldad sin límites por parte de Fernando VII, ¿no? Pero quizá también no fueron ellos un poco, no sé si ilusos, utópicos. Me monto en un barco en Gibraltar, desembarco ahí en la cala de Mijas. Le habían dicho miles de veces que estaba todo organizado, estaba organizado. Y él no iba a la cala de Mijas. Él iba a Vélez, ¿no? Él iba a Vélez, donde el cuartel decía que ya estaba en armas, ¿no? Pero al final las cosas se torcieron y mucho, acabaron atracando en la cala de Mijas y acabaron en Alaurín en un cortijo donde... Y los cercaron, los barcos, y él fue cuando los barcos reales, y se dieron cuenta enseguida entonces que habían recibido la traición, ¿no? Que habían sido traicionados. Y entonces lo que hace es intentar llegar a Vélez por detrás haciendo de la carretera de arco, digamos, claro, ¿no? Lo que ahora llamarían. Pero terminan en la Alquería, no en la Alquería, allí lo copan, y allí incluso llega un momento en que habla con el gobernador. Esa conversación, naturalmente no se tienen los datos de esa conversación, pero Torrijos sale de donde están encerrados, y habla con el gobernador en un encuentro entre ellos dos nada más. Y parece que todavía lo engaña una vez más el gobernador diciendo, bueno, yo tengo que disimular. Exactamente, yo hago como que te llevo detenido a Málaga. Pero en el momento en que llega detenido ya se da cuenta también de que está de nuevo traicionado. Y al final en las playas de San Andrés, pues hemos conseguido uno de los cuadros más famosos de la historia, el de Gisbert, y debió ser un momento... Porque había chavales, había... Sí, y hombres absolutamente desvinculados, que cayeron en esa trama sin saber realmente lo que era. Eso era verdad, ¿no? No fueron 40 y tantos héroes, ¿no? Hubo muchos héroes, pero hubo otros que cayeron en la conjura sin querer ser conjurados, ¿no? Y murieron de una manera terrible, incluso... Los domingos no se podía fusilar, no se podía justiciar por presión de la Iglesia Católica y tal, y sin embargo se hizo el domingo con el permiso del obispo y no hubo juicio, por supuesto, no hubo juicio, etcétera, ¿no? Y mataron a todos, absolutamente a todos. Y únicamente se rescató, los cadáveres se los llevaron los que llevaban la basura, y solamente rescató el cónsul el cuerpo de Robert Boyd. Y lo enterró en el cementerio inglés. ¿Dónde? Fue la primera o segunda tumba, no se sabe todavía, que correspondía a Robert Boyd. Allí está, ¿no? En el cementerio inglés, en la parte alta, hay un pequeño arco, y a la derecha empezaron las tumbas, y está la primera y la segunda. La primera o la segunda es la de Robert Boyd. Estamos hablando del cementerio inglés, pero en realidad Robert Boyd era irlandés. ¿Qué hacía un irlandés? Bueno, ser generoso, ser un altruista, ser un personaje maravilloso, ¿no? Se está viviendo en esos momentos, el romanticismo, ¿no? Estamos en 1830. 1830, 31, ¿no? Y lo mismo hace, por ejemplo, Lord Byron con los griegos, ¿no? La independencia de los griegos, etcétera, la libertad de los griegos, va a luchar allí. Pero Robert Boyd no solamente lucha y muere por eso, sino que da todo su patrimonio, absolutamente todo su patrimonio lo da a la causa de la libertad en España. Sí. Y a Torrijos es un personaje maravilloso, que no ha sido suficientemente valorado. Sí, quizá tiene una novela también, ¿no? El propio Robert Boyd. Sí, Robert Boyd tiene una novela, sí. Torrijos escribe una carta a su mujer al final, de esas que, en fin, están, supongo, en los anales de las cartas con frases lapidarias. Yo he mirado la carta muchas veces porque tengo su reproducción. Y no hay ni una duda, ni un temblor, es una cosa absolutamente... Morir, pero voy a morir como mueren los valientes. Es una cosa... Sí.
Y podría haber vivido muy bien. Robert Boyd parece que dijo, voy a morir como mueren los gentlemen. Sí, como un caballero, ¿no? Como un caballero. Sí. Estamos en 1831 y de pronto en tu novela se da un salto pues de 110 años. Sí. Ciento y pico sí, años. porque es 1936. ¿no? Antes te comentaba, cuando estábamos comentando un poco, tiene una cierta lógica, pues en fin, el estallido de la guerra, la posguerra, el final del franquismo, los primeros años después de Franco. Pero ¿por qué incluir en esta novela, en este grupo de novelas, algo que pasa en 1800? Lo que tú dices, casi una novela histórica. Porque yo creo que es el primer eslabón de esa cadena de la lucha por la libertad en España, ¿no? Y al mismo tiempo el primer eslabón de los fracasos, ¿no? Porque este país durante un siglo estuvo intentando seriamente, muchas veces con un heroísmo y una entrega absoluta, conseguir planos de libertades, ¿no? Igualarse a la Europa que está viviendo los primeros albores de la democracia, del desarrollo industrial, etcétera, ¿no? Y siempre fracasamos, ¿no? Es un país que fracasa continuamente, ¿no? Daba esa sensación que uno puede preguntarse, ¿qué pasa? Que entre 1830 y 1930 sí, claro, no hubo otra lucha por la libertad de los españoles o de los malagueños. 1868, etcétera. Pero, bueno, es lo que más me interesó de ese momento, ¿no? Pero al mismo tiempo también ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, la tercera novela, Rencor de Hiena, acaba en los años 47, 48, por ahí, en esa época, y hay un salto hasta el año 75, 76, ¿no? Y en esos 30 años también hay momentos terribles, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el novelista quizá si tuviera capacidad mayor, ¿verdad?, hubiera intentado hacer una novela de esta amplitud, pero de un solo momento, ¿no? Como acabo de leer la novela de Vasily Grossman, Vivir y Destino, algo así se llama, Vida y Destino, que es una novela sobre el cerco de Stalingrado, pero que es la historia de Rusia y la historia de la lucha por la libertad y por la revolución, es todo, pero claro, ese es un novelista como Tolstoy o algo así, ¿no? Y uno no sabe que no puede llegar a eso. Pero está en el camino. En cualquier caso, ese camino se hace primero con El peligro de la libertad y luego con Rencor de Hiena, que narra, digamos, el triunfo y los primeros días del golpe de Estado. En un pequeño pueblo de la costa de Málaga. Sin identificar. Sin identificar, sí, pero está ahí entre Torroja, entre Frigiliana, está claramente, ¿no? Se ve el mar. Y al mismo tiempo están las lomas, ¿no? Altas de almendros, etcétera, ¿no? Sí, es en esa zona. Alguien podría pensar, por lo que ha dicho incluso Rafael al principio de, digamos, de este programa que se llama El color del cristal, digamos que él veía el color del cristal quizá desde lo rojo hacia lo azul, pero no da la sensación de que hayas hecho novelas de buenos y malos. Los buenos hacen unas maldades horrorosas y los malos... Sí. Bueno, porque lo terrible es lo terrible, claro, en todos sitios hay locos, crueles, personas sin conciencia. Momentos de enajenación, venganza. Claro, el problema está en que a partir de qué óptica en esa lucha por la libertad, desde qué óptica se hace, ¿no? Y yo desde luego lo hago desde la óptica republicana porque me parece, estoy convencido de que esos eran los que querían la libertad para el país, ¿no? Y los otros efectivamente, no solamente fueron, no solamente iniciaron la guerra, sino que después nos dieron 40 años de dictadura, ¿no? De manera que ahí no hay confusión posible, ¿no? No hay confusión posible y yo desde luego no la tengo. ¿No tienes ese sentimiento de decir quizá estoy resultando sectario? No, en absoluto. Esos momentos, hemos vivido muchas historias de la guerra civil en Badajoz, en no sé qué, en Paracuellos, en Asturias, pero quizá Málaga es la gran desconocida, a pesar de todo, de esos momentos, tanto de la guerra como de la posguerra, como de lo que se llamó la liberación de Málaga, como la guerra de Almería. Hay libros ya suficientes para ver eso. Que empieza a tenerse en cuenta que lo de la carretera de Almería claro, por fue ejemplo, mucho peor que lo de Guernica. La carretera de Almería, la importancia, pero también la tuvo, ¿eh? Hay un poema maravilloso de César Vallejo,
sobre la huida de Málaga, que normalmente no se tiene en cuenta, ¿no? Y sí, en Málaga existe ya una serie de investigadores que con todo rigor están haciendo una labor magnífica, ¿no? Están... Naval y esa gente así que Claro, claro, trayectoria. Fernando Arcas, etcétera, sí, sí. ¿Te planteas ese rencor de Llena en un espacio muy corto de tiempo y en un espacio muy corto de terreno también? Es decir, sí, en un pequeño pueblo, todo, sí. Pero es extrapolable por lo que tú has comentado, porque has leído muchos libros, pero también comentas en las entrevistas que has tenido mucha conversación con gente, ¿no? Sí, sí, y he leído muchos libros y he tenido la suerte de poder hablar, por ejemplo, con maquis y con topos y con tal, ¿no? Tuve una conversación muy interesante con un topo de Mijas, tuvo 30 y tantos años, escondido, y luego fue alcalde socialista de Mijas, el primero. Estuve hablando con él, murió al poco tiempo, pero tuve una conversación muy interesante, y con algunos otros compañeros de Laurín, etcétera, que se encerraron en su casa, ¿no? Que no pudieron salir al campo. Esos quisieron irse al campo, ¿no? Pero no pudieron, no les dieron tiempo. Entonces buscaron un refugio en su casa, en sitios incomprensibles y terribles. Y vivieron cosas terribles que me contaron con... ¿Sabes lo que más me impresionó de todas estas personas? Que lo contaban sin rencor. Contaban los acontecimientos convencidos de que ellos eran los portadores de la verdad y de la justicia en ese momento y de la defensa de la libertad, convencidos de eso, sin tener que discutirlo siquiera, pero sin rencor, sin rencor. Y era una cosa que a mí me dejaba... Por eso aquí la novela, donde hay rencor al principio todavía, que son los 10 primeros, le llamo eso de rencor de hiena, ¿no? Porque hay sufrimiento y hay crueldad, ¿no? No, hay momentos ahí, desde luego. Terrible, terrible. terrible. A la hora de escribir eso, ¿cómo se lo plantea uno? Es decir, pues claro, puede caer siempre uno en la hipérbole y exagerarlo, pero es que ya era exagerado. Exacto, es que se queda uno... Y además, es que se queda uno era corto. Surrealista, porque era decir, ese señor me cae mal, le denuncio y le mata. Sí, sí, se queda uno corto de las cosas que ha podido oír y leer, ¿no? Sí, sí. Lo que ocurre es que... hay una credibilidad, digamos, histórica de acontecimientos, pero el novelista tiene que cuidar fundamentalmente también la credibilidad del lenguaje, por supuesto, ¿no? Pero también la credibilidad de las emociones y de las reacciones internas, ¿no? Si tú haces creíble una historia, unos acontecimientos, porque son históricos y tal, pero no tiene los personajes no tienen emociones complejas, dudas, verdad humana, la novela se cae, ¿no? O por lo menos a mí se me cae, ¿no? Y yo he intentado siempre que haya unos acontecimientos importantes, significativos, pero fundamentalmente es las reacciones ante esos acontecimientos de los personajes lo que más me ha interesado. Hay momentos extremos, porque claro, hay violencia, hay hambre, venganza, hay escasez, venganza, crueldad. Pero también hay tiempo para el amor, incluso para el sexo, incluso para las relaciones humanas, ¿no? Sí, para las bromas también, ¿no? Para las bromas, para el cariño, para el cuidado, para la atención humana, ¿no? Y eso lo he vivido yo también, y he leído, lo que he leído en la vida de los maquis, por ejemplo, tan dura, tan terrible, ¿no? Sin embargo, hay momentos en que son como, no solamente débiles, ¿no? Porque claro, naturalmente hay momentos de debilidad, de duda, de miedo, de insatisfacción, sino momentos de ternura, momentos de cordialidad muy intensa, y creaciones de compañerismo. Y unas amistades, tremendo, por eso, sí, algunos personajes dicen, no, somos como hermanos, somos hermanos. Sí, somos hermanos, sí. Alguien podría pensar que acabó la guerra, empezó el periodo, digamos, de represión y se quedó así la cosa, pero no, aquí hubo maquis, hubo gente en los montes, que es, digamos, en lo que se basa Verás el Sol, ¿no? Verás el Sol se sitúa en el año 47, 48, 49, y existía efectivamente, y en Málaga lo hubo, ¿no? Ramón Vías, etc. Hubo una guerrilla, digamos, activa y bien organizada en Málaga, en la ciudad, y otra en la montaña, y que intentaron aglutinarse, dirigir. Hubo momentos en que hubo una... Es decir, que hubo una estructura de poder común,
y una dirección política común, ¿no? Aunque los términos de la lucha de uno y de otro eran muy diferentes, ¿no? Uno era la pura clandestinidad, la más dura clandestinidad, los otros no, los otros estaban señalados, conocidos, reconocidos, etcétera. Lo que pasa es que se iban al monte a lo más alto y decían a ver quién viene aquí, a ver quién tiene valor de venir aquí a cogerme, ¿no? Pero eran reconocidos, mientras que los otros eran pura clandestinidad, ¿no? Muy dura, muy cruel. ¿Y consiguieron organizarse? ¿Me da la sensación? En algunos momentos sí, y siempre hubo traidores, siempre hubo traidores. Eso es terrible, terrible. Estamos hablando del año 47, es decir, sí. Tú ya eras un mozalbete y gente de la que hablas o el ambiente que describes son gente que deben, amigos tuyos o que deben estar vivos o que deben, pues, un poco mayores que tú. ¿Cómo se lleva eso de escribir sobre cosas que no digo que hayas vivido en primera persona, pero que sí el marco? Yo he vivido en primera persona las dos últimas novelas. Las dos últimas novelas de la transición han sido vividas por mí muy de cerca, ¿no? Muy directamente, conociéndolo muy bien, claro, desde una perspectiva determinada y desde una geografía determinada, ¿no? Pero en algunos momentos yo tuve una visión, digamos, general de la situación política porque estuve en la Ejecutiva Federal del partido desde el 76 hasta el 79, es decir, que las discusiones, los datos, eran reuniones prácticamente semanales, ¿no? Sí, donde se marcaban las hojas de ruta. Y entonces, claro, toda la información, etcétera, de lo que había, de lo que se recibía, de cómo iba la transición, de las decisiones que iba a tomar el gobierno, de las respuestas que teníamos que hacer nosotros, de la configuración de la oposición, más unida o menos unida o más desunida, etcétera. Todo eso lo viví muy directamente y con una escala, digamos, general, que eso daba un planteamiento también más generoso, más abarcador, ¿no? Mientras que otras circunstancias la he vivido en circunstancias muy provinciales, incluso muy concretas, ¿no? Pero ambas muy cercanas, muy de cerca, sobre todo la de los años, las dos últimas novelas, ¿no? Sí, sí, tanto La imparcialidad del viento como Miss Damiani. Eso es, como Miss Damiani, sí. Las otras, claro, como chaval, ¿no? Como un chaval. La imparcialidad del viento, digamos que es una nueva versión de tu primera novela, sí, del año 2003. Exacto. Decides saltar a la novela. ¿Te dio vértigo? ¿Es una evolución lógica? No. Bueno, ¿Se le enseñaste a algún amigo? Yo había intentado escribir prosa siempre, pero siempre mal, siempre mal. Me parecía mal construida, no daba con el tono, no. Escribí entonces las novelas, la resistencia que hay que tener para escribir una novela es terrible, terrible. Hay que tener mucha resistencia y también mucho tiempo, mucho tiempo. Y entonces escribía algunos cuentos, algunos relatos, ¿no? Pero fundamentalmente escribía poesías. Llegó un momento en que, si te interesa te cuento por qué escribí la primera novela. Por supuesto que me interesa. Pues muy brevemente, claro. Pues un día Rafael Pérez Estrada, un escritor para mí, en fin, extraordinario, un amigo maravilloso, pues me dijo, cuéntame tu experiencia, de tu detención, etc. Y se la conté. Y cuando se la conté, en fin, vaya novela que me has hecho. En versión pequeña me dijo, no, pero dame más detalles. Y entonces estuvimos pues una tarde y creo que seguimos al día siguiente. Le conté todos los detalles, me preguntaban un detalle, otro detalle, pero tú, ¿qué pensabas? ¿Tú qué sentías? ¿Tú qué dijiste? ¿Qué viste? ¿Qué color? Etcétera. Y cuando terminó, me dijo, tú tienes que escribir eso. Y eso al final, ¿ese es el método que utilizas para escribir novelas? Es decir, ¿qué pensaría, qué haría, qué detalle? No tanto eso, no tanto eso, pero porque si no personalizas mucho, ¿no? Si lo circunscribes a tu planteamiento, tienes que hacer personajes que tengan vida propia, si es posible, ¿no? Es decir, que tengan su mecanismo de valoración y su mecanismo de conducta, ¿no? Si no tienes solamente tu mecanismo de conducta, acaban saliendo todos los personajes iguales, claro. Y claro, hablan lo mismo, piensan lo mismo, dicen lo mismo. Esa es la dificultad de la novela. En la poesía no hay esa dificultad. En la poesía uno expresa
sus sentimientos con la mayor intensidad posible, con el mayor valor universal posible, pero son sus sentimientos, ¿no? Esa huida a Barcelona de la imparcialidad del Viento y de Miss Damiani, ¿a qué responde? ¿Por qué no hacer Porque la transición en Málaga? O sea, que ahí sí que es el marco en el que tú te mueves. Yo saqué la cátedra de instituto el año 68 y fui a Gerona. Después vine aquí al Instituto Sierra Bermeja, yo creo que fue el año 71, por ahí. Hubo problemas políticos entonces y me mandaron a Badalona. Y yo vivía en Barcelona y trabajaba en Badalona, en el Eugenio d'Ors. Allí decidí entrar en el partido y empecé a trabajar en esa dinámica. Y entonces, hasta el año 76, yo estuve en Barcelona, viviendo en la clandestinidad y viviendo momentos muy, muy importantes y algunos un poco duros, y viviendo al mismo tiempo con personas absolutamente maravillosas, generosas, que sabían perfectamente, que tenían el sentido de lo colectivo y no de lo individual, de los valores colectivos por encima de los individuales siempre. Esa fue mi enseñanza fundamental. Hombres generosos, sin paliativos, ¿no? Y que no querían nunca la foto, querían la acción. Al final hubo que hacerse fotos, incluso fotos electorales, ¿no? De cartel electoral. Sí, bueno, sí. Tú fuiste diputado. Intentamos no salir en los carteles, pero hubo algunos que lo hicieron. Que fue inevitable. Sí. Tú fuiste diputado pues desde el año 77 hasta el 96. Sí, 19 años. Sí. 19 años. 19 o 20, ¿no? ¿Tú eres de los que tiene escaño en casa? ¿Te regalaron el escaño como los contó un día Carlos San Juan? Lo compramos. Lo dieron. No sé lo que pasó, que me dijeron, oye, ¿tienes un escaño? Sí, que remodelaron ¿Tienes la posibilidad el Parlamento. De un escaño? Sí. Y me lo compré, sí. Sí, lo tengo en casa. Fíjate, Carlos San Juan nos lo enseñó una vez que vino, nos enseñó, bueno, estuvimos en su casa y nos enseñó una época también, en fin, esa sí que es vivida directamente con Carlos San Juan, con Enrique Linde, con Paco Oliva, en fin, con un montón de gente. Claro, gente estupenda, estupenda. Y también, desde luego, con dos portentos de la política en ese momento, que eran Felipe y Alfonso, ¿no? Felipe con una capacidad política de primera categoría, mundial, y Alfonso con una capacidad organizativa que yo no he visto a nadie con esa capacidad. Tú eras como más de Alfonso, ¿no? Digamos. Era la época aquella que se llamaba Los Guerristas y Renovadores. Hubo un momento, eso se produjo más tarde, ¿no? En el año 76, 77. No había diferencia, no había ninguna diferencia. Pero cuando hubo matices, que es lógico, ¿no? Que cuando se empieza a gobernar y a tener responsabilidades, pues hay matices, se hace esta prioridad o esta otra, se imprime carácter aquí o se hace, y entonces claro existen las diferencias, pero diferencias que a mí me parece que son buenas, ¿no? El Partido Socialista nunca ha sido un partido monolítico, afortunadamente, ¿no? Ahí sigue Alfonso de diputado, debe ser de los pocos que queda desde el principio, ¿no? Alfonso Guerra. Sí, yo creo que y alguno más, había alguno más, de Asturias. Alguno más. Noval, no me acuerdo yo que si hay... Sí, pero creo que hay alguno más, quedaba. Lo decíamos antes, que la política no te privó de escribir, pero sí, después de abandonar la política activa, de ser presidente o secretario general o diputado, sí, entraste en las novelas con La imparcialidad del viento, en el año 2003, en el año 2005, dos novelas breves, El huerto místico y Amor de mar, y hace 3 años, Los últimos días de Thomas Kinsey. Sí. ¿En qué andas ahora? En una novela muy complicada, sí, en una novela muy complicada que va por... en su primera redacción le quedarán unas 80 o 90 o 100 páginas, ¿no? Estoy en las 300, una cosa así. Y es una novela que se sitúa en los años 1490 y tantos, sí. Y me he atrevido a hacerlo en primera persona, lo cual exige un esfuerzo lingüístico de primera categoría y al mismo tiempo, sobre todo, un esfuerzo de mentalidad, para saber que un
un hombre de finales del siglo XV español, que pensaba cuáles eran sus reacciones, que pensaba del amor, de los celos, del sexo, de la vida, de la astronomía, de la alquimia, de la política. Y eso hace falta una lectura muy atenta de los escritores del XV, del XVI, pero maravillosos, son escritores de una categoría extraordinaria. Para mí es el lenguaje literario español más bello. Se lo decía al principio, se nota mucho en tu novela el hecho de venir de la poesía, ¿no? El hecho de buscar que las cosas además suenen bien, la riqueza de vocabulario, es decir, que no significa que los personajes, claro, son lo que son. Algunos son chavales que han nacido en un chambao en la playa, no van a hablar cosas. Pero alguna vez se le va a uno la onda. Sí. Por eso digo, pero sí hay luego muchas referencias al lenguaje marino, al lenguaje de pescadores, al lenguaje del interior, a las cosas que comían, a los aparatos que utilizaban, que ahora, claro, te pones a pensar que no, ahí no había móviles, ni había lavadoras, ni había... Claro, ni había porque es que llega un momento en que uno dice... y comen, pero bueno, en ese momento... ¿Y qué comen? Claro, ¿qué comen? O en ese momento existían las servilletas, o en ese momento existía el tenedor, etcétera, ¿no? Y entonces hay que informarse, hay que leer, pero esa investigación, esa lectura te va dando lenguaje, te va dando tono, ¿no? Y sobre todo al mismo tiempo aprende, ¿no? ¿Eres de los que corrige mucho? Sí, soy de los que corrigen mucho. Vuelve sobre... Siempre insatisfecho, ¿no? Tengo que parar porque lo tengo que entregar a la edición.